Bueno, muy buenas compañeros y profesor. Yo les voy a hablar sobre lo que es la historia visual de la lectura de Peter Burke. Y bueno, vamos a comenzar con esto un poco. Me quiero empezar por decir que me costó un poquito entender esta lectura, así que voy a hacer mi mejor intento por explicarlo. Ok, entonces, primero que nada lo que comenta Peter Burke es que usualmente cuando se trata del análisis de imágenes o de cualquier elemento visual, digamos que se pueda analizar, no se involucran muchos historiadores. Dice que en tiempos recientes esto ha cambiado bastante. Ya en casi cada equipo hay al menos uno o dos historiadores del arte, porque dice que es como lo principal, pero ahorita entro un poquito más en ese detalle. Dice que ya casi todos los equipos hay historiadores, pero que está el problema de que no se puede negar que hay muchísimas imágenes ahistóricas. Él dice que esta sección se llama historia visual y no historia del arte porque él quiere involucrar más otros tipos de elementos visuales, digamos. Aún así, quiero remarcar que la mayoría de la lectura habla de arte, principalmente de obras de arte. De hecho, ese es el ejemplo que vamos a abarcar en un momento, pero ajá. Ahora dice que la idea principal de este capítulo es involucrar más a los historiadores, de que él cree que si se les habla más a los historiadores sobre la manera de evaluar imágenes, de cómo entenderlas, de cómo analizarlas, sería muchísimo más fácil que se utilice en la práctica histórica. Él dice que hay tres tipos o tres categorías principales en las que divide los elementos, que son arte, diseño y otros. Otros es básicamente lo que no entra en ninguna de las dos categorías anteriores. Arte dice que está tomando la definición renacentista, digamos, el interés visual, que sea llamativo al ojo del espectador, etc. Y el diseño dice que es una idea como más moderna, que se utiliza en tiempos más actuales, más recientes, que es la habilidad que tiene un diseñador de transformar un producto, algo que le está ofreciendo a la población, de manera que sea llamativa, que sea captivante al ojo, pues sí, del consumidor. Y vaya, este no es arte del mismo estilo que el arte renacentista, pero al fin y al cabo es un elemento visual que tiene su importancia. Ahora, uno de los principales problemas, digamos, que mencioné Burke en su lectura, es que está este eterno debate de si el análisis de una imagen, de sus componentes, de lo que pueda significar, de lo que la persona que lo creó estaba intentando demostrar, es conocimiento, o sea, viene de una teoría, viene del conocimiento de alguna disciplina, o es una opinión de la persona que lo está interpretando. También nos comenta que hay un detalle, digamos, importante, y es el contexto histórico. Es muy importante ver qué es lo que afecta a la obra. ¿Quién la hizo? ¿Por qué la hizo? ¿Qué estaba sucediendo en el momento que la hizo, digamos? O sea, si fue durante el periodo, digamos, de 1919, 1920, y esto se llevó a cabo en Estados Unidos, pues podemos hablar sobre el periodo entre guerras mundiales, este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de detalles son muy importantes para poder analizar propiamente la imagen, que es lo que los diferentes elementos que la componen representan. Como dije, la mayoría de los ejemplos que da Burke son pinturas, pero yo hablo de obras en general para mantener como esta idea que él mismo daba sobre involucrar más visuales que solo las obras artísticas, o al menos de este tipo, como serían las pinturas, ¿vale? Ahora, hay un conflicto en el tema de la interpretación que él menciona bastante importante, y es que si se es como un debate en si deberíamos sellar la obra en su temporalidad, digamos, solo tener en cuenta lo que la envolvía en el momento en el que la creó el, el artista, vamos a decirlo así. Toda la situación en el momento en el que se muestra, digamos, en un museo o en una casa de arte, algo de este estilo, ahí dejamos de contar. O si sería prudente tener en cuenta también la repercusión que tiene este visual en el presente, la recepción que tiene, la manera en que la gente lo ve, de si sería
importante tener en cuenta que si, por ejemplo, tuvo una mala recepción en su momento, pero ahora tiene una muy buena, porque fue, qué detalles no fueron apreciados en su momento y por qué son apreciados ahora. Estos son como un conflicto, un debate de cómo interpretar las imágenes. Básicamente la conclusión es que queda un poco bastante a elección de la persona que esté analizando la imagen y del propósito de su investigación, digamos. Ahora, uno de los principales ejemplos que menciona Burke en esta sección son las pinturas de Rembrandt. La problemática que él quiere mencionar con estas pinturas es qué es lo que las identifica. Digamos, podríamos averiguar qué es una pintura de Rembrandt más allá de lo que es el estilo, de la manera en que pintaba, de los trazos, de este tipo de cosas. Si quitáramos todos estos elementos, ¿todavía podríamos decir que es una pintura de Rembrandt? Si pudiéramos replicar a mano de otro artista los trazos, el estilo de dibujo, todo este tipo de detalles. Si pudiésemos replicarlo, ¿realmente podríamos separar esta réplica del original? Si nosotros comparamos la obra de Rembrandt con otros artistas, podríamos llegar a esa conclusión de qué es lo que lo hace tan único, qué es lo que lo caracteriza. Lo que él sugiere y de lo que más se habla en esta sección es la utilización de métodos un poco más modernos, que es como analizar los materiales y los detalles más pequeñitos que no se, incluso que no se pueden ver a simple vista de la obra en sí misma. Digamos, hacerle rayos X a la obra, el lienzo en sí mismo, de qué material, cómo se utilizaba, cómo se adhería al caballete. Todo este tipo de detalles eh, son importantes en lo que hace que las pinturas de Rembrandt sean de Rembrandt o, o no lo son, o qué es lo que les da su sentido de ser únicos, digamos, de que no pueden ser de otro artista. Y ahora, por último, hablando de cómo abordaríamos las fuentes primarias desde la historia visual. Yo personalmente, en base a lo que entiendo a la lectura y mi interpretación como estudiante de historia, es que una de las mejores maneras sería la segunda opción de cuando les mencioné que estaba este debate de cómo habría que interpretarlo. Y es la de tener en cuenta el contexto en el que se creó la obra, pero también el contexto actual. La recepción que tiene, si cambió en algo la recepción que tuvo en su momento con la actual, si hay algún elemento que sea particularmente llamativo hoy día y por qué es llamativo, por qué fue llamativo algo en su momento, por qué pasó completamente desapercibido. Porque creo que estos detalles son los que realmente le dan la importancia a lo visual que estamos utilizando. Yo la lectura la entendí mucho mejor con el tema de las pinturas y principalmente es en las pinturas donde creo que esto puede funcionar. Porque estamos hablando del contexto del autor y el por qué hoy día sigue siendo relevante. Que es algo que yo entiendo mejor con nuestras clases de patrimonio. Algo que en su momento fue importante o quizás no lo fue y ahora sí lo es. Y ese por qué lo consideramos importante es como el centro, la importancia de entender el patrimonio. E igualmente creo que podría utilizarse en los visuales. Muchas gracias.